Imagina adentrarte en un muro invisible que arde a 50.000 Kelvin, sin ni siquiera rozarlo. La sonda Voyager de la NASA ha alcanzado el confín de nuestro sistema solar y ha revelado algo que nadie esperaba. En la región denominada heliopausa, donde el viento solar choca con el medio interestelar, ambas naves midieron temperaturas de hasta 50.000 Kelvin. No se trata de un límite sólido, sino de una zona sobrecalentada, semejante a un muro invisible formado por el enfrentamiento de flujos de partículas. Descubriremos qué hallaron las Voyager, cómo resistieron esas condiciones extremas y qué nos enseñan sobre la verdadera forma y alcance de la influencia del Sol. Nuestro sistema solar no termina donde se detienen los planetas. Se extiende mucho más allá, dentro de una enorme burbuja llamada heliosfera. Este espacio está modelado por el viento solar, un torrente constante de partículas cargadas que emanan en todas direcciones desde el Sol. Con el tiempo, ese viento pierde fuerza y topa con el material mucho más frío y antiguo que flota entre las estrellas. El medio interestelar. El punto de encuentro recibe el nombre de heliopausa. Ahí fue donde las sondas Voyager 1 y 2 hicieron historia. Voyager 1 cruzó la heliopausa en agosto de 2012, convirtiéndose en el primer objeto humano en adentrarse en el espacio interestelar. 6 años después, en noviembre de 2018, Voyager 2 siguió sus pasos, aunque ambos traspasaron la frontera a distancias distintas, en el caso de Voyager 1. Unos 18.000 millones de kilómetros. Los datos que enviaron resultaron sorprendentemente similares. Al salir de la heliosfera, registraron un aumento drástico de la temperatura de las partículas, alcanzando valores de hasta 50.000 Kelvin. Sus instrumentos no medían calor como en un termómetro corriente, sino los niveles de energía de las partículas que las rodeaban. A veces se habla de esta zona como un muro de fuego, pero esa expresión induce a error. No hay llamas ni pared física. Es un salto térmico abrupto en un estrecho límite donde el viento solar se comprime, se frena y desvía gracias a la presión del flujo interestelar contrario. Uno de los hallazgos clave es que la heliopausa no es estática. No es una cáscara fija, sino un límite flexible que varía según la actividad solar. En los periodos de máxima actividad, el Sol empuja con más fuerza y la burbuja se expande. En las fases de mínima, se contrae hacia el interior. A pesar de las elevadas temperaturas, las ondas salieron ilesas. La razón: esa región es extremadamente tenue. Incluso a decenas de miles de grados, hay tan pocas partículas por centímetro cúbico que no logra formarse un flujo de calor capaz de dañar los instrumentos. Es el espacio en su estado más extremo, ardiente, pero casi vacío. ¿Y cómo se generan esas condiciones de energía tan altas en la heliopausa? La respuesta está en la física del plasma. Cuando las partículas veloces del viento solar chocan contra el medio interestelar, no pueden atravesarse entre sí. La presión se acumula. Los campos magnéticos se comprimen e incluso pueden reconectarse en estallidos de energía. Esto da lugar a lo que los científicos llaman choques sin colisiones. No hay aire ni materia densa, pero las partículas cargadas interactúan mediante fuerzas electromagnéticas y se calientan de forma intensa. Otro hallazgo fascinante fue que el campo magnético fuera de la heliosfera mantiene una alineación muy parecida al campo dentro de ella. Esto contradice antiguos modelos que predecían un cambio brusco de dirección al dejar de dominar la influencia solar. Al principio, con los datos solo de Voyager 1, se pensó que esa coincidencia podría ser casual. Sin embargo, al cruzar Voyager 2 la misma frontera y observar la misma alineación, esa teoría quedó descartada. Campos separados por miles de millones de kilómetros y de orígenes muy distintos parecen formar un sistema continuo. Esto sugiere que la magnetosfera del Sol podría estar más entrelazada con el entorno galáctico de lo que creíamos, lo que invita a revisar nuestros modelos de interacción entre el viento solar y el medio interestelar. En la práctica, conocer este límite tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, la heliopausa actúa como escudo frente a los rayos cósmicos galácticos. Cuanto más fuerte e hinchada esté la burbuja, mayor será su capacidad para desviar esas partículas de alta energía que de otro modo podrían dañar satélites, astronautas e incluso la atmósfera terrestre. Saber dónde está ese límite y cómo varía mejora nuestra comprensión del clima espacial a largo plazo y ayuda a los astrónomos a construir modelos más precisos sobre la interacción de otras estrellas con su entorno. Las misiones Voyager no solo identificaron un límite, demostraron que el borde de nuestro sistema solar está activo, cambia y es más complejo de lo que imaginábamos. Esto influye en varias áreas de la ciencia espacial. Primero,
afecta cómo entendemos la variabilidad a largo plazo del Sol. Si la heliopausa se expande y contrae de forma significativa en cada ciclo solar, también variará el alcance de la influencia solar, lo que podría modificar los niveles de radiación cósmica cerca de la Tierra a lo largo de siglos o milenios. En segundo lugar, abre nuevas preguntas sobre lo que hay más allá. Las Voyager ya se adentran en el espacio interestelar y, aunque han salido de la burbuja solar, aún no han alcanzado un estado de equilibrio definitivo. Siguen encontrando variaciones en la densidad del plasma, en la presión magnética y en la intensidad de los rayos cósmicos. Esto demuestra que el espacio entre estrellas no es uniforme y podría albergar otros límites, ondas o estructuras desconocidas. Desgraciadamente, las Voyager envejecen. Sus generadores termoeléctricos de radioisótopos van perdiendo potencia y es muy posible que a principios de la década de 2030 acaben en silencio. Pero su legado perdurará. La misión sucesora, MAP, sondeo de mapeo interestelar y aceleración, que despegará en 2025, no abandonará el sistema solar, pero cartografiará la frontera mediante la detección de átomos neutrales energéticos que se reflejan en la heliopausa, ofreciendo una visión amplia de la forma de la heliosfera y su evolución. Al mismo tiempo, se estudian conceptos de misión como la sonda interestelar, que propondría un viaje directo hasta 1000 unidades astronómicas del Sol, más de 20 veces la distancia a Plutón. Esto permitiría observar con claridad lo que hay más allá de la heliopausa, cómo se comporta el medio interestelar, y si existen otros límites más alejados. Voyager nos brindó los primeros datos, pero la imagen completa probablemente tardará décadas y requerirá nuevas misiones. Lejos de desvanecerse en la oscuridad cósmica, ese límite está caliente, activo y estructurado magnéticamente. El descubrimiento de una región a 50.000 Kelvin en la heliopausa desafía nuestras ideas sobre las interacciones solares con la galaxia y nos ofrece una ventana única al tránsito desde el dominio de una estrella hasta el espacio interestelar. La aventura de las Voyager cambió para siempre nuestra visión del espacio que nos rodea. Imagina que eres un viajero solitario, flotando en la vastedad del espacio, sin apenas nada a tu alrededor, salvo partículas sueltas y campos magnéticos que se estiran como cuerdas invisibles. Allí, a distancias inconcebibles, se encuentra la frontera que el Sol dibuja en el universo, una burbuja que creíamos tranquila y uniforme, hasta que las sondas nos mostraron lo contrario. Al aproximarse a la heliopausa, los ingenieros de la NASA detectaron un fenómeno inesperado. La temperatura no bajaba, sino que se disparaba hasta 50.000 Kelvin. Era como si, de pronto, el vacío se encendiera por el choque de dos corrientes de plasma, una caliente y veloz, procedente del Sol, y otra fría y veterana, nacida en otros rincones de la Vía Láctea. Antes de las Voyager, esa frontera era tan solo una línea difusa en los modelos computacionales. Ahora, sabíamos que era un muro invisible, cambiante y lleno de sorpresas. En ese espacio tenue, las partículas recorren trayectorias dictadas por fuerzas electromagnéticas. No chocan como las moléculas del aire, se rozan con delicadeza, y cada vez que giran o se reconectan, liberan energía que hace aumentar su temperatura. Este choque sin colisiones se parece más a una danza en cámara lenta de cargas y campos que a un estallido de materia. Sin embargo, el resultado es contundente, un salto térmico brutal, el equivalente a un incendio en una atmósfera casi vacía. Para las Voyager no fue un peligro letal. Sus instrumentos, diseñados para resistir ambientes mucho más agresivos, simplemente midieron esa energía. Pensar que un objeto humano podía soportar 50.000 Kelvin en el corazón del espacio era impensable décadas atrás, pero la pequeñez del número de partículas convertía a esa zona en un horno tan suave como un susurro. Ni un chispazo de calor pudo dañar los detectores. La flexibilidad de la heliopausa fue otro descubrimiento que cambió teorías. Durante los máximos solares, la presión del viento hace que la burbuja se infle como un globo. Cuando el Sol se calma, el globo se desinfla y la frontera retrocede. Este vaivén, de cientos de millones de kilómetros, actúa como un escudo variable que modula la llegada de rayos cósmicos. Cuando la burbuja se expande, nos protege mejor. Cuando se encoge, nos quedamos más expuestos. No es solo un capricho estético de la naturaleza, sino un proceso que influye en nuestra sección más vulnerable, la atmósfera terrestre. Gracias a Voyager 1 y 2 supimos que el campo magnético solar y el galáctico se entrelazan, como dos ríos que se mezclan suavemente en un delta. Antes se pensaba que, al traspasar la frontera, la dirección del campo variaría de forma abrupta. Sin embargo, la alineación sorprendentemente similar detectada por ambas naves reveló una continuidad.
realidad. Ese hallazgo obliga a revisar los modelos que explican cómo las burbujas magnéticas de las estrellas interactúan con el medio interestelar. Si los campos se conectan en lugar de golpearse, se abren preguntas sobre cómo viajan las partículas de alta energía a través de esas barreras y hasta qué punto podremos proteger naves tripuladas en el futuro. La narración de esta odisea espacial se enriquece cuando imaginamos la posición de un hipotético astronauta suspendido en la heliopausa. No sentiría el calor extremo como un fuego abrasador, sino que sus sensores registrarían un aumento de energía en el plasma. Sería como un susurro cósmico, un murmullo de partículas que, al rozar su traje, provocarían una radiación ligera, solo perceptible con instrumentos adecuados. Esa sensación sería desconcertante. Estar rodeado de un vacío casi perfecto, pero con una temperatura planetaria en torno a 50.000 Kelvin. Mirando hacia afuera, más allá de la heliopausa, el espacio interestelar se presenta lleno de matices. No es un desierto uniforme. Podemos encontrar estructuras en forma de olas o corrientes de plasma, ondas de choque secundarias generadas por estrellas vecinas o remanentes de supernovas distantes. Cada una de esas entidades, al colisionar con la burbuja solar, añade complejidad al entramado magnético. La Voyager 2, al avanzar por diferentes latitudes, ha percibido ligeras variaciones en densidad y presión que indican que la frontera de nuestro sistema solar podría tener pliegues, crestas y valles invisibles, esculpidos por corrientes de partículas galácticas. Este conocimiento no solo es valioso desde un punto de vista teórico. En las próximas décadas, misiones de sondeo, como IMAP, que mapeará el entorno solar mediante átomos neutros energéticos, ofrecerán un mapa tridimensional de la heliosfera. Imagina ver por primera vez la silueta de nuestra burbuja solar, sus protuberancias, sus huecos y cómo su tamaño varía con cada latido del Sol. Sería como contemplar el latido de un corazón estelar. Pero no basta con fotografiar el contorno, también queremos explorar más allá. La idea de una sonda interestelar de nueva generación, capaz de llegar a 1000 unidades astronómicas, suena a ciencia ficción, pero está sobre la mesa. Un vehículo así llevaría instrumentos más avanzados que los de las Voyager, baterías de fusión o velas solares gigantes, y quizá incluso sistemas de inteligencia artificial que le permitan ajustar su trayectoria cerca de estrellas distantes, recolectando datos en tiempo real. La meta, estudiar no solo la heliopausa, sino la heliopausa de otras estrellas, esas burbujas que las rodean y que compiten por espacio en la galaxia. Cada fragmento de información nos acerca a responder preguntas fundamentales. ¿Cómo afectan a nuestro clima espacial los ciclos de actividad de cientos de años? ¿Qué tan dormido o agitado está el Sol en lapsos de milenios? ¿Se han dado cambios dramáticos en el pasado que pudieran relacionarse con extinciones o eras de glaciación en la Tierra? La heliopausa es una pieza clave en este rompecabezas, un muro de fuego suave que registra la historia de nuestra estrella y su diálogo con la Vía Láctea. Imagina que, dentro de unos siglos, los historiadores del espacio estudien partículas interestelares traídas por sondas y comparen su composición con la que recogen satélites terrestres. Podrán trazar la evolución química de nuestra vecindad galáctica, descubrir trazas de polvo de estrellas que explotaron hace miles de años o detectar huellas de emisiones de rayos gamma lejanas. Seremos como arqueólogos del cosmos, descifrando relatos escritos en átomos milenarios. Mientras tanto, las Voyager prosiguen su viaje. Cada día que cobran vida, envían pulsos de datos hacia la Tierra, desafiando el retraso de la comunicación, casi 24 horas en ida y vuelta, para contarnos qué sucede en el umbral del espacio interestelar. Es un diálogo en el que la nave permanece en silencio durante la mayoría del tiempo y responde apenas con una baliza de datos, pero en ese murmullo resuenan descubrimientos que trastocan nuestras teorías. Al profundizar en la historia de este cruce de fronteras, apreciamos la magnitud de lo conseguido. Dos naves que nacieron en la era de las cintas magnéticas y los primeros ordenadores personales llegaron más lejos que cualquier otra creación humana. Su legado no está solo en las cifras de distancia, sino en las preguntas que nos obligan a plantear sobre nuestra estrella, sobre la galaxia y sobre nuestra capacidad para explorar
lo aparentemente infranqueable, y en ese trayecto inacabado, cada dato abre una senda nueva. La heliopausa ya no es un simple límite teórico, sino un entorno dinámico y vivo, un espacio donde la física del plasma dicta reglas que apenas empezamos a entender. Nos recuerda que, incluso en el vacío, el universo se encuentra en movimiento constante, y que nuestras fronteras no son muros, sino puertas hacia la siguiente fase de descubrimiento. Imagina deslizarte en silencio hacia un muro invisible que arde a 50.000 Kelvin sin siquiera rozar una pared. Allí, en la frontera donde el viento solar se topa con el océano interestelar, se encuentra la heliopausa, un límite etéreo, un salto de energía y magnetismo que guarda secretos de nuestro sistema solar y más allá. Cuando las sondas Voyager emprendieron su travesía hace casi medio siglo, pocos sospechaban que encontrarían algo tan extraordinario al final de su camino. Voyager 1 alcanzó la heliopausa en el año 2012, a una distancia que hoy llamaríamos 18.000 millones de kilómetros, y 6 años después, Voyager 2 repitió la hazaña por otro rumbo, confirmando lo inesperado. Ambas detectaron un pico de temperatura equivalente a la de una bola de fuego, pero en una región casi vacía. Para entenderlo mejor, imagina una burbuja gigantesca que envuelve todo el sistema solar. Esa burbuja está formada por el viento solar, partículas cargadas que escapan del Sol y viajan a millones de kilómetros por hora. Al principio, esas partículas mantienen su fuerza, empujando todo a su paso, pero a medida que avanzan, el empuje se debilita y llega un momento en que encuentran algo diferente, un medio mucho más frío y antiguo, el gas y las partículas que flotan entre las estrellas. El encuentro ocupa un espacio estrecho, la heliopausa, donde el viento solar se frena, se comprime y, literalmente, explota en calor. Las Voyager no midieron grados con un termómetro convencional. Sus sensores registraron la energía de cada partícula. Fue así como supimos que, en cuestión de cientos de kilómetros, la energía se disparaba hasta niveles equivalentes a 50.000 Kelvin. A simple vista, no hay llamas, pero el plasma vibra con tanta intensidad que podrías calentar 1000 planetas como la Tierra y apenas consumir un suspiro del calor concentrado allí. Sin embargo, no hay peligro real para las sondas ni para un hipotético viajero, porque esas regiones son tan escasamente pobladas de partículas que el calor no se transfiere en forma de radiación dañina. Sería como pasar la mano cerca de una fogata a miles de grados en una sala casi vacía. Sientes energía, pero no quemaduras. La física que gobierna este fenómeno es la del plasma y los campos magnéticos. Cuando dos corrientes de partículas cargadas chocan sin colisionar de forma directa, la presión crece y los campos magnéticos se retuercen, se comprimen y, en ocasiones, se recombinan liberando más energía. Científicos describen este proceso como un choque sin colisiones, un estallido suave pero poderoso que calienta el gas hasta convertirlo en un muro de fuego virtual. Aún más sorprendente es descubrir que este muro no permanece quieto. La presión del viento solar varía con la actividad de nuestra estrella. Durante sus fases de mayor intensidad, la burbuja se infla como un globo. En épocas de calma, se desinfla y retrocede hacia el interior. Este vaivén tiene miles de millones de kilómetros de amplitud y actúa como una cortina protectora variable. Cuando la burbuja está inflada, bloquea mejor los rayos cósmicos galácticos. Cuando se encoge, más radiación llega a nuestro vecindario, afectando satélites y, con el tiempo, la propia atmósfera terrestre. Otro hallazgo que hizo tambalear viejos modelos es la continuidad del campo magnético. En un principio pensábamos que, al cruzar la frontera, la brújula magnética se volvería loca y señalaría hacia un rumbo distinto. Pero ambas Voyager, por separado y a años de diferencia, midieron la misma dirección general. El campo solar y el campo galáctico parecen formar una única tela magnética extendida por miles de millones de kilómetros. Esta conexión abre preguntas fascinantes. ¿Cómo viajan las partículas de alta energía a través de esa telaraña magnética? ¿Podremos, algún día, aprovechar ese enlace para desviar peligros cósmicos a nuestra conveniencia? Piensa por un momento en un explorador flotando en esa región. No sentiría calor sofocante, sino que sus instrumentos detectarán un zumbido de partículas cargadas. Sería como estar rodeado de un susurro eléctrico, un murmullo de energías que danzan a su alrededor. Cada vez que una partícula roza su traje, genera una pequeña descarga, una pincelada de radiación apenas perceptible, pero suficiente para demostrar que la frontera está viva. Más allá de la heliopausa, se abre un nuevo reino lleno de matices. El espacio interestelar no es uniforme. Existen corrientes, ondas de choque secundarias creadas por estrellas cercanas
o remanentes de explosiones antiguas. Al avanzar por diferentes latitudes, la Voyager 2 notó variaciones en la densidad y en la presión magnética, como si la frontera tuviera pliegues y crestas. Valles ocultos donde convergen corrientes de gas viejo y polvo estelar. En las próximas décadas, misiones como IMAP, el sondeo de mapeo interestelar y aceleración, cartografiarán esta barrera mediante la detección de átomos neutrales energéticos. Gracias a ello, veremos por primera vez la forma real de la heliosfera, con sus protuberancias y huecos, cambiando al ritmo de cada ciclo solar. Será como contemplar el latido de un corazón estelar, registrar cada pulsación y entender cómo protege la vida literalmente de los embates cósmicos. Pero no basta con trazar el contorno, queremos viajar más lejos. Se estudian sondas interplanetarias de nueva generación, capaces de recorrer 1000 unidades astronómicas, equipadas con velas solares gigantes, baterías de fusión y sistemas de inteligencia artificial que ajusten su rumbo en tiempo real. Con ellas exploraremos no solo nuestra heliopausa, sino las heliosferas de otras estrellas, esas burbujas que compiten por espacio en la Vía Láctea. Cada fragmento de información que obtengamos será una pieza más del gran rompecabezas de la galaxia. Analizar partículas interestelares permitirá a futuros científicos trazar la evolución química de nuestra vecindad, descubrir polvo de supernovas antiguas o detectar vestigios de rayos gamma lejanos. Seremos arqueólogos del cosmos, desenterrando historias escritas en átomos milenarios. Mientras tanto, las Voyager persisten en su trayecto. Cada día envían pulsos de datos atravesando casi 24 horas de viaje en ida y vuelta. Es un diálogo pausado, casi susurrado, pero repleto de respuestas que trastocan nuestras teorías. Dos naves concebidas en la era de las cintas magnéticas y los primeros ordenadores personales siguen revolucionando nuestra visión del espacio. Al repasar este viaje, entendemos hasta qué punto es valiosa la curiosidad. Dos sondas diminutas en comparación con el vacío cósmico han derribado la idea de un sistema solar encerrado entre planetas. Nos han mostrado un borde vivo, dinámico y caliente que desafía nuestra concepción del vacío. Nos enseñan que las fronteras no son muros infranqueables, sino puertas abiertas a nuevas preguntas. Y si algún día un explorador humano o un androide avanzado llega hasta allí, no encontrará un muro impenetrable, sino un espectáculo de luz fría, un mar de partículas danzando al son de fuerzas invisibles. No habrá fuego visible, pero cada dato materializará historias de choques magnéticos, de campos que se entrelazan y de un sol que respira con cada pulso de su actividad. Cuando miremos atrás, veremos que ese salto térmico, ese muro de 50.000 Kelvin, no solo marcó el final de un trayecto, sino el comienzo de una nueva etapa, porque cada frontera superada nos acerca a comprender mejor no solo la casa que habitamos, sino el vecindario galáctico que nos rodea. Y, al hacerlo, aprendemos algo esencial. El universo no se detiene en el último planeta, sino en cada pregunta que nos atrevemos a formular. Moraleja: una puerta tenue y caliente puede abrir infinitos caminos.